¿Sabías que las reformas rivadavianas marcaron el futuro de la Argentina de una manera que aún resuena en nuestros días? Imagina un país emergente lleno de desafíos y oportunidades. Así era Argentina cuando Bernardino Rivadavia puso en marcha las reformas que cambiarían el rumbo de la nación. Bienvenidos a nuestros podcasts, donde exploraremos las reformas rivadavianas, un viaje al pasado que los invitará a pensar sobre hechos de intentos por construir un país, un pasado que aún resuena y es parte de nuestro presente. Corría el año 1820. Como sabemos, en ese entonces Argentina no estaba consolidada como una nación y tras la declaración de la independencia atravesaba una situación de inestabilidad política y social. Estaban divididas en una tensión constante entre unitarios, quienes querían un gobierno centralizado con Buenos Aires, y los federales, quienes defendían la autonomía de las provincias. En este periodo, un hecho clave fue la batalla de Cepeda, donde los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos Francisco Ramírez, derrotaron al ejército centralista porteño, lo que provocó la caída del Directorio. Esto llevó a una etapa de gran desorden, conocida como la anarquía del 20. No había un poder central claro. La organización de las provincias era conflictiva y actuaban de forma autónoma. Buenos Aires era la provincia más desarrollada de las Provincias Unidas, que retuvo para sí las rentas de las aduanas y los negocios del puerto, que concentraban gran parte del ingreso debido al comercio exterior. Esto le daba un peso económico y político mucho mayor que el de las demás provincias. En este contexto de caos, la Junta de Representantes de Buenos Aires eligió a Martín Rodríguez como gobernador de la provincia, quien pronto nombró a Bernardino Rivadavia como ministro y a Manuel García, los cuales eran un partido unitario y además centralistas. Este gobierno, denominado el Partido del Orden, buscaba restablecer el orden político y administrativo. Rivadavia, quien no hacía mucho tiempo había llegado de Europa, se había impregnado de ideas, proyectos e influencias europeas que se convertirían en una de las características de su pensamiento político. Llevó adelante una serie de reformas ambiciosas que buscaba transformar Buenos Aires desde distintos ámbitos, económicos, sociales, políticos y urbanos, en la cual solo se beneficiaría esta provincia, donde comenzaría la llamada feliz experiencia. Todo esto gracias a una creciente producción de exportación, riquezas de actividades productivas y de los criterios mercantiles desde el puesto fueron recursos que sirvieron en la construcción del Estado provincial. Una de estas reformas era la modernización del Estado. Dentro de ellas se habían creado ministerios para mejorar la administración y especialización de tareas. También la división de poderes. Se estableció la separación entre el poder, consolidando una estructura republicana y anticipando un modelo de organización nacional. También se creó el Banco de Descuentos, fundado en 1822, el cual fue una institución destinada a mejorar el sistema financiero, aunque su existencia fue corta debido a problemas administrativos y económicos. Esta reforma provocó tensiones políticas, ya que varias provincias no compartían la visión centralista de Rivadavia y percibieron sus reformas como una imposición de Buenos Aires. Otra de las reformas fue la creación de la Universidad de Buenos Aires. En 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires,
pensada primeramente para la élite, para proporcionar una educación en la que se formaran profesionales en áreas de interés para el desarrollo de la región. Esta universidad sería un pilar en la formación de líderes políticos y profesionales. También implementó unas reformas eclesiásticas. Estas reformas limitaron la influencia de la Iglesia en el ámbito político y social. Esto incluyó medidas como la secularización de la educación. La educación pasó a estar bajo el control del Estado en lugar de la Iglesia, reduciendo la influencia eclesiástica en la formación. La expulsión de órdenes religiosas. Para disminuir la influencia de ciertas órdenes, se promovió la expulsión de algunas iglesias. La confiscación de bienes de la Iglesia. Se expropiaron bienes eclesiásticos con el propósito de financiar las reformas y otros proyectos del Estado. Esta reforma generó un conflicto con sectores conservadores que veían la medida como un ataque a los valores tradicionales. Otra de las reformas fue la deuda externa. Fue el primer gobierno que nos endeudó como país. Rivadavia negoció en 1824 un préstamo con la casa bancaria Baring Brothers de Londres por 1.000.000 de libras esterlinas, la cual se liquidó en 560.000. Hipotecó todas las tierras públicas de la provincia. Este préstamo fue solicitado para financiar proyectos de infraestructura como el puerto y el sistema de agua, pero fue mal administrado y los recursos se destinaron a otros fines. Esta deuda generó graves problemas económicos, ya que su mal manejo llevó a un endeudamiento continuo y a pagar elevados intereses a la banca extranjera. En años posteriores, el servicio de esta deuda se convirtió en una carga financiera constante para el país, afectando su desarrollo económico y limitando su autonomía fiscal. También aplicó la ley de enfiteusis. Esta ley tenía el propósito de incentivar la producción agrícola y ganadera mediante el arrendamiento de tierras fiscales. Permitía a particulares alquilar tierras públicas a cambio de un arriendo anual sin que llegaran a ser propietarios. En esta práctica se generó una gran concentración de tierras en manos de pocos terratenientes, que por supuesto habían logrado el control de vastas extensiones sin producir en ellas. Esto favoreció el crecimiento de un sector oligárquico terrateniente en Buenos Aires, que consolidó una estructura social desigual y también limitó la posibilidad de pequeños agricultores de acceder a la tierra. Esta ley benefició solamente a los grandes propietarios. Estas reformas rivadavianas intentaron modernizar y centralizar el Estado de Buenos Aires, impulsando una organización liberal. Sin embargo, muchas de estas medidas generaron divisiones políticas y sociales y sus efectos como la deuda externa y la concentración de tierras perduraron en el tiempo, afectando el desarrollo y creando tensiones a nivel país. También otro suceso importante fue la convocatoria a la Convención Constituyente de 1824, que, entre otras decisiones, abrió el camino para que fuera designado como primer presidente de las Provincias Unidas. Sin embargo, este mandato fue breve, porque enfrentó numerosos conflictos, incluida la guerra contra el Brasil. Recordemos que esta guerra fue un conflicto entre el país y el Imperio de Brasil por el control de la Banda Oriental, el actual Uruguay. Esta guerra fue motivada por el intento de Brasil de anexar este territorio, mientras que las Provincias Unidas apoyaban la independencia oriental. Esta guerra y la resistencia de los caudillos federales, quienes se oponían a la centralización del poder en Buenos Aires, llevaron la posición de Rivadavia
al fracaso. A raíz de este hecho, Rivadavia renuncia el 27 de junio de 1827, exiliándose en Europa. Ahora bien, los invito a reflexionar y a pensar, ¿realmente las reformas lograron acercar a Argentina a la modernización o crearon una división aún mayor entre Buenos Aires y las provincias? ¿Es posible construir una nación fuerte y unida sin considerar las necesidades y realidades de todas sus regiones? ¿Qué legado nos dejan estas reformas en términos de política y desarrollo nacional? Estas reformas fueron la semilla de conflictos que aún hoy, en cierto modo, resuenan en la estructura de nuestra sociedad y nuestro sistema político. Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y sobre todo a seguir explorando la historia y a cuestionar cómo cada paso, cada reforma y cada intento por construir una nación impactan en lo que somos hoy. Gracias por acompañarnos en esta historia que son las raíces de una nación emergente.